Liderazgo Comercial, episodio 1787 del miércoles 17 de junio de 2026. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este programa que lo que busca es que pares, que pienses, que reflexiones, que tomes decisiones sobre ciertos aspectos que puedes cambiar lo que estás haciendo o hacer cosas diferentes para obtener otros resultados, sobre todo de aquello con lo que no estás contento, porque si estás satisfecho con lo que obtienes, no hagas nada, no toques nada hasta que no lo estés, porque lo que funciona, mejor no lo tocamos. Mira, hoy, como has escuchado, es miércoles, y los miércoles es el día que estoy aquí con Sergi San José en Estrategia Comercial. Y hoy vamos a hablar de algo y todos decimos que lo hacemos muy bien y que creo que todos necesitamos mejorar. Vamos a hablar de una cosa muy importante, que es escuchar. Así que, oye, presta atención y escucha. Creo que te va a venir bien. A todos los va a venir bien. Así que sin mucho más, te dejo con el episodio de hoy, Escuchar para Vender, con Sergi San José. Muy buenas, Sergi. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Muy buenas, Santi. Pues aquí encantadísimo de la vida, como siempre, de estar aquí en tu casa y muy contento. El otro día me encontré con un cliente, y me dijo que nos escuchaba. y digo, es él. Eres tú. Digo, le hará ilusión a Santi, joder, saber que le hemos puesto cara. No, pero en serio, no, el tío es de lo primero. Hombre, Sergi, tal, cuánto tiempo sin vernos, no sé qué, no sé cuánto. Dice, joder, estoy enganchadísimo a tu podcast con Santiago Torre. Dice, joder, me lo pongo en el coche, me divertís, me dais ideas, me despeináis un poco y tal. Y digo, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Dice que le gustaba sobre todo el tono, ¿no? O sea, que era como una conversación, dice, y me decía, dice, seguramente, dice, os tomáis una cervecita mientras lo grabáis y tal. Digo, mira, la verdad es que nos lo grabamos por la mañana, pero sí que es cierto que si lo grabásemos por la tarde, a lo mejor un vinito caía, ¿no? Porque dice, sí, es que os imagino ahí pues tomando un vinito, una cervecita y charlando de temas y tal relacionadas con las ventas. Digo, pues sí, digo, muchas veces, pues con las veces que nos hemos visto, que hemos coincidido Santi y yo, pues al final acabamos hablando también de esto. Hablamos de la vida, pero como la vida y las ventas es lo mismo, ¿sabes? Aquí lo tenemos un poco más estructurado, lógicamente, pero dice que sí, que le gusta mucho el tono, le gusta mucho el valor que damos, le gusta, ya le digo yo a Santi que tiene que empezar a cobrar una puñetera vez, pero nada, no hay manera. No me quiere soltar la pasta. ¿Qué le vamos a hacer? Ahora que lo dices, hace unos meses no subió el episodio, pues no sé qué sucedió con la programación y no subió el episodio y me acuerdo, sí. Era un miércoles, estaba con un cliente, fui a visitar a un cliente y fue el que me dijo, oye, Santi, que no ha subido hoy el episodio. Digo, sí, el episodio está programado. Dice, pues estará programado, pero no ha subido. Y efectivamente miré y no había subido, había habido un fallo de programación y no había subido. Y me dice, joder, es que yo os escucho todos los miércoles por la mañana y hoy que digo, joder, le voy a escuchar a Santiago y voy a estar con él. Y decía, esto es un lujo, le voy a escuchar. Claro. Voy a escuchar, me monto en el coche, joder, y no hay episodio. Me has decepcionado, me decía él, que me dio muy bien, me has decepcionado. Y bueno, pues me enteré por él, porque decía, joder, voy a escuchar el episodio y según llegue a la oficina voy a estar con Santiago. Bueno, pues mira, no, la verdad es que eso da gusto, ¿no? Que la gente pues valore un poco el trabajo que hacemos, ¿no? Esto nos lleva un tiempo, lógicamente, una preparación y demás, y que la gente lo valore y sobre todo pues que le resulte útil, joder, pues para nosotros es la bomba. De hecho, ya te he dicho, Santi, alguna vez que más de un cliente, más de 2 y más de 3 me han venido gracias al podcast, ¿eh? O sea, esto es algo que es de agradecer, ¿no? La gente lo valora, la gente lo ve y dice, hostias, coño, voy a llamar a Sergi, voy a llamar a Santi, en este caso, pues esos clientes me llamaron a mí, claro, pero a ti también te han salido clientes de aquí, del podcast, ya lo sé, o sea que la gente se pone en marcha, ¿no? Es una manera también de decir,
ostras, yo quiero solucionar esto y ellos me van a ayudar, ¿no? Porque me están demostrando pues, que tienen la experiencia y que van a poder saber cómo tocar la tecla en mi equipo comercial para, al fin y al cabo, como digo yo siempre, para que el CEO de la empresa, el director comercial, vivan mejor, ¿sabes? Sí. Con menos incertidumbre, con menos ruido mental, ¿no? Que el ruido mental ya lo tienes porque tenemos todos la presión de las ventas, la presión del día a día, pero, joder, si tú tienes un plan, si sabes cómo tienes que hacer las cosas, si la gente, bueno, pues cambia hábitos, todos vamos a vivir mejor y, repito, desde el punto de vista sobre todo mental, ¿no? De salud mental. Mira, hoy vamos a hablar de hace unas semanas, en uno de los episodios, Sergi decía que, claro, que era uno que creo recordar que hablábamos del vendedor de toda la vida. No sé, que habla mucho, que tiene que contar, que cuenta chistes, que es muy dicharachero, que sí, ha acabado y que palique, lo más importante hoy en día es escuchar, ¿no? Y hubo un escuchante que dijo, oye, joder, pero ¿nos podéis explicar eso de escuchar? Porque, claro, yo lo oigo mucho, pero no lo entiendo. Entonces, bueno, ahora cuando hemos tenido un hueco de poderlo preparar, vamos a hablar de escuchar para vender, ¿no? Que le falta a muchos comerciales. Y aquí Sergi es el especialista y vamos a seguirle, ¿no? A Sergi con esa parte de preguntar y de escuchar. Pues claro, para escuchar hay que saber preguntar, hay que estar íntimamente unido. Claro, y sí, efectivamente. Y además, ya sabes que yo soy un fan de cuando algo sale mal, entender que eso es un síntoma de algo que hay atrás, ¿no? Y entonces me gusta ir mucho para atrás, rollo de introspección, y vamos a buscar de dónde viene esto. Es decir, ¿por qué la gente no escucha? ¿No? Aunque todos decimos que escuchamos. Sí, yo escucho. Bueno, para. Vamos a ver qué demonios es eso de escuchar, ¿no? Yo siempre lo pregunto así, ¿no? Fíjate, primero, hay que entender que escuchar es una habilidad. Es una habilidad de comunicación, ¿eh? Es decir, la comunicación no es solo el emisor, también es el receptor. Cuando tú comunicas, un porcentaje altísimo de lo que llega a la otra parte, al cerebro del receptor, no tiene nada que ver con lo que dices. Tiene que ver con todo lo que transmites sin decir cosas. Escuchar, estás transmitiendo muchísimas cosas a tu cliente. Y lo primero que tenemos que hacer antes de entrar a ver qué transmites es entender por qué hay una mentalidad ahí que no nos permite escuchar. Primero, porque pensamos y tenemos la creencia de que vender tiene que ver con hablar bien. Fíjate, con explicarse bien, con hablar rápido además, hablar rápido y responder rápido, ¿no? De estos errores, ¿no? Con tener argumentos para todo. Fíjate, este tío es muy inteligente, todo lo que le digo, hostia, me lo sabe rebatir a la primera. Eso es una idea que tenemos ahí central, ¿no? ¿Y qué pasa? Que si nosotros tenemos esa creencia y pensamos que llevar la conversación es hablar, cuando estemos delante de un cliente vamos a hacer todo lo posible para demostrarle al cliente que yo soy muy bueno, por lo tanto voy a hablar, voy a responder rápido, voy a tener argumentos absolutamente para todo, cualquier mínima objeción se la voy a rebatir. Y esto realmente no funciona así. La realidad es totalmente diferente. La realidad es que la mayoría pierden las ventas porque hablan mucho y escuchan poco. Porque cuando tú hablas mucho, el foco lo pones en ti. Y cuando tú pones el foco en ti, tu cliente queda a oscuras, ¿no? Y esta es una gran diferencia y una gran cagada que hacen muchísimos comerciales, ¿no? El cliente nota que el protagonista eres tú. Y eso, pues, levanta una barrera absoluta, ¿no? Entonces, el otro día yo le decía en otro de los episodios, digo, empieza a cambiar un poco la perspectiva mental de todo esto, ¿eh? No vayas a explicar, ves a conversar. No vayas a explicar, ves a comprender. No vayas a explicar, ves a hacer preguntas, ¿no? Prepárate la reunión no para explicar, sino para preguntar, ¿no? Y yo creo que esta es una de las primeras cosas que deberíamos hacer, como tú muy bien has dicho, ¿eh? Para escuchar, primero tenemos que llevar una conversación. Si solo hablo yo no puedo escuchar. Imposible, no hay más, ¿verdad?
te escuchas a ti mismo y estás encantado de escucharte a ti mismo, pero realmente... Claro, qué bien hablo. Qué bien hablo, aunque tienes que escuchar al cliente, porque mira, a veces llamamos escucha activa a esperar de manera muy educada, eso sí, pero estamos esperando nuestro turno para soltar nuestro argumento infalible, ¿no? Efectivamente. Eso no es escuchar, que es una de las habilidades, como bien dices tú, escuchar es una habilidad y es una habilidad que se desarrolla y que tenemos que desarrollar para todo en esta vida. Porque cuando tú eres bueno escuchando, habitualmente caes bien. A la gente nos gusta que nos escuchen. Y cuando hablo y además veo que están a la conversación y me hacen preguntas en función de la conversación y no me cuentan su película, no hace mucho fui a comer con mi mujer y con un amigo común, a los dos que nos invitó a comer, y cuando salimos me dice mi mujer, joder, no ha hecho otra cosa que hablar de él y no ha habido forma de cambiar la conversación. Es verdad. Era verdad. Estuvimos 3 horas con él, joder, y no hubo forma, o sea, solo hablaba de él y le qué pesadez. intenté cambiar la conversación y sí, pues sí, eso me pasó a mí, joder, tío. Claro, esto, bueno, no me voy a meter en política, pero había una política conocida que le había pasado de todo lo que le había pasado a cualquiera le había pasado a ella. Ya. Y además es que luego ya no es creíble, ¿no? La gente ya no te cree. Qué casualidad. Este es como el típico vendedor que todos los productos que vende, él los ha probado, los tiene en casa y le van fantásticamente bien, ¿no? Y dices, joder, qué casualidad. Hostia, yo me fío más del vendedor que dice, pues la verdad, yo no lo he probado, porque para mí pues no me cuadra, ya está. Pero mis clientes dicen esto. Coño, yo me fío más de ese tío, ¿no? ¿Por qué? Volvemos a lo mismo, a lo de siempre, tío. Es mostrar necesidad. Necesidad por gustar, necesidad por agradar, necesidad por, bueno, pues porque te valide tu cliente, ¿no? Una persona necesitada, hostias, no es atractiva. La persona es atractiva, es aquella persona que es capaz de dejar su ego a un lado y preocuparse sinceramente por lo tuyo. Y no necesita explicar su caso, a no ser de que tú me lo preguntes, ojo. Si tú me dices, oye, ¿esto te ha pasado a ti alguna vez? Entonces puedo decir, sí, pues mira, me ha pasado y me ha pasado esto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que es que muchos comerciales van con el piloto automático, ¿eh? O sea, lo repetiré 1000 veces. Ese es un gran problema, ¿no? Todas las reuniones iguales, absolutamente iguales. Van a decir exactamente lo mismo independientemente de que lo escuchen o no. Somos loros de repetición, tío. Y es que el problema es que muchas veces nos han educado a eso, ¿eh? Tú apréndete el argumentario de venta, vas y lo sueltas. Y entonces, importante, empieza hablando de la historia de la empresa, porque es importante que el cliente entienda lo buenos que somos. Fíjate qué perspectiva, ¿no? Eso hace 30 años tenía un sentido, porque no te conocía ni Perry, porque la gente no tenía información, porque la gente no tenía el acceso a la información que tenemos ahora. Ahora no, hombre. Ahora no es necesario, hombre. Ahora no es necesario. Ahora pero todavía hay muchos comerciales que nos encontramos así, ¿no? Que hacen preguntas. Sí, yo hago preguntas. Mira, tengo el guión aquí de las preguntas que tengo que hacer. Entonces las sueltan disparando. Eso parece un interrogatorio. Solo le falta el foco enfocando al cliente dónde estaba usted ayer a las 8 de la noche, ¿no? Y a nadie le gusta que le interroguen, ¿eh? A nadie le gusta. Y además, escuchar bien parte para mí de una premisa básica. Es preocuparte de verdad por el cliente y preocuparte de verdad por el negocio del cliente y querer aportarle valor. De eso parte. Y luego es prestar atención. Mira, te voy a poner un ejemplo de que yo no recuerdo si tú estabas en aquel congreso que un amigo común nuestro, Joaquín Caraballo, hizo un ejercicio que lo hizo en la sala, vamos, tremendamente concluyente, ¿no? Él en sala... Fue al principio, o sea, todavía no había explicado el para qué iba a ser después. Pues Joaquín dijo, mira, os voy a contar una historia y después de esta historia, que va a durar 5 minutos, os quiero hacer unas preguntas. A ver cuántas sois capaces de responder correctamente. Entonces él contó una historia durante 5 minutos y claro, y él preguntaba y todo el mundo se lo sabía. Y él decía, si yo no os hubiera dicho al principio que os iba a contar la historia, ¿hubierais prestado esta atención? Y él decía, claro, no. Y en vez de estas preguntas no sabría responderlas. Yo decía, bueno, pues en ventas tienes que entrar en todas las conversaciones con el cliente como si te fuera a hacer un examen después.
Y la prueba que sois capaces de prestar atención es que habéis sido ahora capaces de prestar atención y sabíais la respuesta a las preguntas. Muy bueno, y muchas muy bueno, veces muy bueno. nosotros estamos, como dices tú, en piloto automático y no hacemos ni caso al cliente porque estamos pensando en lo nuestro. Y tenemos que pensar en lo del cliente y qué me dice el cliente y cómo yo le puedo ayudar y qué le puedo preguntar porque necesito saber más para poderle ayudar después. Y eso es escuchar. Escuchar es querer saber qué le sucede y cómo le puedo ayudar. Lo otro es piloto automático comercial. Y eso no nos lleva a buen camino. Sí. Y esto además te demuestra una cosa, que todo tiene que ver con el foco también, ¿eh? Con la atención plena en ese momento, ¿no? Y ¿sabes qué ocurre, Santi? Que cuando tú pones atención plena en lo que te está diciendo la otra persona, eso se retroalimenta, porque la otra persona nota que estás teniendo atención plena. Y como tú decías, automáticamente le caes bien, porque le estás demostrando interés genuino, le estás demostrando que te interesa y le estás haciendo sentir importante. Por lo tanto, esa persona, joder, eso es empatía pura y dura, ¿no? Empatía ya no es solo ponerme en los pies de los zapatos del otro. No, empatía es demostrarlo, coño. Demostrarlo, ¿no? Demostrarlo y además sin juzgarlo, ¿no? Entonces, ostras, ¿qué pasa? Que si no hacemos esto, si no lo hacemos así, primero, seguramente vamos a entender mal el problema, ¿no? Y si entendemos mal el problema, vamos a hacer una propuesta ¿cómo? Pues evidentemente una propuesta pues genérica, a todos la misma propuesta, ¿no? Y eso lo nota el cliente, nota que esa propuesta es un copia y pega, nota que esa propuesta es una propuesta para todos iguales. Ostras, no me estoy diferenciando, no me estás haciendo sentir diferente a otros clientes. Si tú me has escuchado, me lo tienes que demostrar. Y en la propuesta vas a utilizar frases que yo he utilizado. Me vas a demostrar que realmente entiendes mi problema y que me quieres ayudar. Si no, me estás demostrando pues, que no tienes interés y que soy uno más. Y no hay cosa peor que tu cliente sienta que es uno más. Porque ahí no estás liderando nada. Al revés, le estás haciendo como uno más. Y además, es que te digo una cosa, como comercial, lo que nos diferencia hoy en día, hasta ahora, por ahora, de la IA, es precisamente esto, ¿eh? Es hacer sentir al otro que no es uno más. La IA en esa misma pregunta hace la misma respuesta a todo el mundo, ¿eh? Con el mismo prompt. Sí. Tú tienes que ser capaz de que con el mismo prompt que te da el cliente, dar diferentes respuestas. ¿Por qué? Porque tienes experiencia, porque sabes cómo es ese cliente. Es decir, tocas más estos inputs emocionales que te está dando el cliente que la IA por hoy no puede hacerlo porque, bueno, es un algoritmo o es una programación, ¿no? Y eso nos va a diferenciar de los demás, ¿eh? Y esto yo creo que es clave, ¿no? Que es clave. Y esto se hace escuchando. Volvemos a lo mismo, ¿eh? Se hace escuchando. Que es querer escuchar, ¿eh? No es mucho más. Y repito, sí. O sea, lo que hizo Joaquín Caraballo fue perfecto. Oye, os voy a ver un examen después. Todos queríamos escuchar y todos estábamos haciendo. Bueno, pues eso realmente es lo que tienes que hacer con el cliente. Tienes que entenderle, tienes que mantener esa atención real, tienes que detectar cuál es la información clave. Pero ojo, detectar cuál es la información clave muchas veces no está en lo que dice. Está en cómo lo dice y está en los gestos y la comunicación no verbal que emplea. Eso tienes que estar pendiente. Ahí te tienes que estar dando cuenta con esa parada de voz, con ese cambio de inflexión. Es que a poco que estés entrenado, te das cuenta cuando está nervioso, cuando está cambiando el tono. O sea, yo hay muchas cosas, que es cierto que yo estoy muy entrenado en estas cosas desde hace muchísimos años y te das cuenta con ese cambio de la tonalidad, con ese, como he hecho yo, callarse 2 o 3 segundos, sí. Donde está el cliente y es donde dices, esto es lo importante, esto es realmente donde tiene dudas, donde no está seguro, esto es lo que tengo que resolver, esto es lo que tengo que preguntar. Aquello que me ha dicho que le importaba muchísimo, no le importa, lo que le importa es esto. Aquí es realmente donde tengo que incidir, donde tengo que hacer la siguiente pregunta, donde le tengo que ayudar a resolverlo porque es lo que quiere que yo le ayude a resolver. Y no me lo va a decir en muchas ocasiones. No. Muchas veces no lo dice, porque el cliente también inconscientemente está validándote, ¿no? Hostia, esta persona me puede ayudar, no me puede dar.
es totalmente sincera, es una medida de protección del cerebro, ¿no? Oye, no muestres tus cartas de principio porque tienes que validar si realmente esto va en serio o no va en serio. No lo hace de manera consciente, lo hace muchas veces de manera inconsciente, ¿no? Entonces, oye, está claro que eso lo tenemos que trabajar, ¿no? La curiosidad. Yo creo que la curiosidad de los niños, ¿no? El por qué, el por qué, el por qué, el por qué. Muchas veces, ¿sabes qué pasa? Que además se nota una barbaridad. Si tú haces preguntas rollo guión, con la primera respuesta ya te vale, ¿eh? Te quedas en la superficie y vas a la siguiente, ¿no? Y eso, claro, no acabas de profundizar. Estás haciendo preguntas, pero no estás profundizando, ¿no? Entonces, bueno, hay que reformular, ¿no? ¿Verdad? La validación y la reformulación dan a entender de que estás escuchando de manera real y que estás profundizando ahí, ¿no? En eso que te está diciendo el cliente, ¿no? Y una ¿Sabe? forma muy buena de mejorar Sí. la escucha y como preguntas es escuchar conversaciones reales que has tenido con tu cliente. Sí, eso es una maravilla. Eso es una maravilla, Santi. Te lo digo en serio, ¿eh? Porque además es que hace poco en Valencia estaba trabajando con un equipo, ¿sabes? Y hicimos una escucha de una conversación real del momento. ¿Sabes? O sea, real, ¿eh? O sea, en el momento y luego la analizamos, fuimos tomando notas y luego queda grabada. Brutal, era en videollamada, evidentemente, la reunión con el cliente, ¿no? Y nosotros estábamos en presencial viendo la videollamada en directo. Brutal todo lo que salió de ahí. Todo lo que salió de ahí. Es muy buena idea esa, ¿sí? Sí, porque muchas veces hemos dicho que podemos ayudar, indudablemente podemos ayudar con formación a los equipos comerciales, pero muchas veces ellos también pueden ayudarse con este tipo de herramientas. Oye, grabároslo, analizarlo, que no hace falta que vayamos a ser yo, que lo podéis hacer vosotros. Y eso os ayuda una barbaridad. ¿Os dais cuenta si le habéis escuchado al cliente o no? Que, mira, esto, el escuchar, es un poco como el conducir. Yo recuerdo una encuesta que hacían, bueno, además se hizo en Estados Unidos y en Suecia, ¿no? A los conductores. Bueno, pues resultaba que, no recuerdo las cifras, pero de este orden, que algo así como el 85% de los conductores varones de Estados Unidos pensaban que conducían mejor que la media. Claro. Las mujeres eran solo un 67, y pongo solo entre comillas, ¿no? Los suecos tenían algo más bajo. Bueno, pues todos pensamos que conducimos mejor que la media. Estadísticamente, solamente el 50% puede conducir mejor que la media, ¿vale? O el 49%, me da igual. Pero todos pensamos que conducimos mejor que la media. Y también todos pensamos que escuchamos mejor que la media. Y cuando escuches una conversación tuya, te das cuenta de forma brutal las áreas de mejoras que tienes. Y esto no necesitáis nadie de fuera, que lo podéis hacer vosotros. Sí. Y si revisas una videollamada, ¿sabes? Vas a ver otra parte de la comunicación muy importante, que es la gestual. Entonces, cuando tú te ves desde fuera, dices, hostia, aquí le he cortado porque he querido hablar de mi libro, ¿sabes? Aquí me he adelantado al final de la frase. Y hay una cosa que cuando tú estás en directo no ves, que es el gesto que hace el cliente cuando alguien le corta. ¿Sabes? Y es brutal. Te quedas alucinado. Te quedas alucinado. Yo creo que eso, lo de escuchar el entrenamiento es buenísimo. Es buenísimo. Es buenísimo. Fíjate que desde pequeñitos, lo que hablábamos de las creencias, ¿no? Desde pequeñitos nos han formado y nos han incentivado a que hablemos, a que expliquemos bien, a que seamos elocuentes, ¿no? Pero ostras, que a casi nadie le han enseñado a escuchar, ¿verdad? A escuchar. Y además es un acto, el escuchar bien, yo creo que es un acto de generosidad brutal, porque te estás quitando tu ego de encima, porque tu cerebro, por defecto, lo que te dice es, demuéstrale que sabes. Y entonces, pues eso, te adelantas al final de las frases, ¿no? Escuchas hasta la mitad, interrumpes. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es hablar, quieres demostrar y quieres sentirte bien contigo mismo. Eso es tu ego, única y exclusivamente. Si tú eres una persona generosa, eres capaz de escuchar. Y ya no te digo en tu día a día, tío, porque no podemos ser perfectos, joder. Todos nos cuesta escuchar porque no estábamos programados para escuchar. Pero en tu trabajo sí, joder. Te estamos pidiendo que hagas el esfuerzo de escuchar
de que quites tu ego durante media hora que dura la entrevista con tu cliente. Luego ya, cuando salgas, llama a tu pareja y habla, coño, pero con tu cliente haces esfuerzo que además, repito, cuesta. ¿Por qué? Porque va contra naturaleza. Nuestra naturaleza no es escuchar, nuestra naturaleza es hablar, demostrar que somos buenos y que podemos seguir aquí en el grupo, ¿no? Gustar a los demás. Pero, joder, tenemos que hacer el esfuerzo y tenemos que trabajarlo. Repito, como siempre digo, son habilidades de comunicación y como habilidades como tal, una habilidad se puede trabajar. Sí. No hay más. Es cuestión de entrenarlo, es cuestión de formarte y es cuestión de ser consciente, poner en conciencia muchas veces de cosas que tenemos en el inconsciente. No es más. Perfecto. Bueno, pues el próximo lunes nos vemos si hemos sobrevivido a las hogueras de San Juan. Ay, a por ello. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.